¿Cómo van? ¿Quieren aprovechar para hacer alguna pregunta, consulta? Buen día, profe. Yo por ahora no tengo ninguna duda, nada. Bueno, gracias. Yo igual, profe, por el momento. Ok. Tengan en cuenta que el lunes es la última clase, antes del parcial. Cualquier cosa igual podemos dejar dudas en el Classroom publicadas. Sí, por supuesto. Sí, Genial. sí. No, Brisa, en realidad es más bien informal este trabajo. No tiene que tener una presentación específica, sino que la idea es la investigación misma, que puedan adquirir los conocimientos y bueno, y después la puesta en común. Eso también va a ser importante, que la vamos a hacer en clase. Sí, Maxi, pero vos te tuve en cuenta. Quédate tranquilo que tenés el presente de la clase pasada. Sí, no copié el chat en el momento y se me cerró la reunión. Bueno, están un poquitín remolones hoy, se ve, para entrar a la clase. No hay preguntas hasta ahora de los temas que vimos tampoco. ¿O sí?
todo bien? ¿Está todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a seguir con los temas de hoy. Hoy vamos a ver derechos y deberes de las partes y modalidades del contrato de trabajo. Con respecto a los derechos y deberes de las partes, de todo contrato surgen prestaciones recíprocas. Esto es, obligaciones que cada uno debe cumplir con respecto a la otra parte, ¿sí? Y a la par surgen derechos, derecho a recibir la prestación de la contraria. Y de esto se trata los derechos y obligaciones de las partes del contrato de trabajo. Son las prestaciones recíprocas que surgen del contrato de trabajo y que una parte debe a la otra. Entonces, la prestación de una parte es un derecho de la otra parte. Y vamos a encontrar que hay derechos y deberes del empleador, derechos y deberes del trabajador, y derechos y deberes, mejor dicho, deberes, comunes a ambas partes, ¿sí? Y los vamos a analizar por separado. El empleador, el empresario, tiene distintas atribuciones que están enumeradas en la Ley de Contrato de Trabajo y que resultan indispensables para que la empresa pueda cumplir con su finalidad básica, ¿sí? Que es el beneficio económico, la actividad empresarial que va a producir el beneficio económico. Los derechos, el empleador los tiene que ejercer con criterio funcional, esto es, de manera acorde a la finalidad perseguida y en forma razonable, ¿sí? No puede haber excesos en las exigencias del empleador. El empleador básicamente va a establecer las modalidades de la prestación laboral, esto es la facultad de organización. En algunos casos puede dictar reglamentos internos, emitir directivas, pero a la par tiene la facultad de controlar que la tarea efectivamente se preste. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de los derechos del empleador. La facultad de organización es un conjunto en realidad de atribuciones que le van a permitir determinar las modalidades de la relación de trabajo. Lo vamos a encontrar en el artículo 64 de la Ley de Contrato de Trabajo. Son las facultades suficientes para organizar económica, técnicamente, la empresa, ¿sí? Es el derecho de disponer cuáles son los bienes que va a utilizar para asignar a la producción, con qué recursos humanos va a contar, qué cantidad de trabajadores, en qué funciones, ¿sí? Es el conductor, ¿sí? Podríamos decirlo así, de la organización y es el que determina de qué manera se va a trabajar en esa empresa. Esto es previo a establecer el contrato de trabajo. Lo primero que hace el empleador es organizar su propia empresa. Si elige la ubicación, determina los sectores que va a haber en el establecimiento, a qué actividades estarán dedicados cada uno, cuántos trabajadores van a desempeñarse en cada sector.
las modalidades de la prestación, los elementos necesarios para llevar a cabo esa prestación. Todo esto comprende la facultad de organización. Obviamente relacionada está, también dentro de la facultad de organización está la decisión de contratar a un trabajador o no contratarlo. Obviamente con el único criterio de la idoneidad para ese trabajo. Otra de las facultades es la facultad de dirección. En este caso, es la posibilidad de dar órdenes e instrucciones relativas a la forma y a la modalidad del trabajo. Esto tiene que ser ejercido dentro de los límites legales y convencionales. Es un poder jerárquico, ¿sí? El 64 es la facultad de organización. La facultad de dirección la vamos a encontrar en el artículo 65. Sí. El artículo 64, ¿cuál dijo que encontramos? Lo primero que hablamos es de la facultad de organización. Y esta facultad está en el artículo 64 de la ley. En el artículo 65 se habla de la facultad de dirección que tiene el empleador. Decíamos que la facultad de dirección es la atribución de dar órdenes, instrucciones relativas a la forma en que se debe cumplir el trabajo. Entonces, para esto tiene que tener en cuenta principalmente los fines de la empresa y esta dirección debe ser acorde a esos fines. Tendrá tanto las funciones de ordenar el trabajo, la decisión sobre la organización, la ordenación de puestos de trabajo, el control de la disciplina. Todo esto entra dentro de la facultad de dirección, que evidentemente es una facultad jerárquica, ¿sí? Dijimos que el trabajador y el empleador no son iguales, no se encuentran en una posición de igualdad, sino que hay una superioridad por parte del empleador, que es jurídica, técnica y económica. Bueno, producto de esa subordinación surgen estas facultades, la de organización, la de dirección y la que vamos a ver ahora, que es la de control. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Bueno, la facultad de control es una consecuencia lógica del poder de dirección. Entonces, es el derecho que tiene el empleador para controlar la debida ejecución de sus órdenes, ¿sí? Ahora, esta facultad de control es amplia, ¿sí? Con respecto al trabajo, va a verificar la producción, la asistencia, la puntualidad del trabajador, el control de salida, los controles médicos, preocupacionales y frente a asistencias, inasistencias, perdón. Entonces, tenemos que analizar estos diferentes aspectos. ¿Qué implica, sí, este control? ¿Dónde lo encontramos? En la ley, en el artículo 70. ¿Sí?
También en el 71 se habla del tema y en el 72. Bien, vamos a ver los diversos controles que podría realizar el empleador. Hay un control previo al inicio de la relación de trabajo, que son los controles médicos preocupacionales. Tienen por objeto constatar el estado de salud del trabajador, verificar que no existan secuelas de empleos previos que le generen algún tipo de incapacidad. ¿Por qué decimos esto? Porque si el examen preocupacional no se realiza y el trabajador presenta algún grado de incapacidad producto de tarea previa, el empleador no lo va a poder demostrar sin este examen preocupacional. Entonces, podría intentar el trabajador sostener que en realidad es incapacidad producto de la relación de trabajo con este empleador y no con uno anterior. ¿Se entiende? Entonces, determinar el estado de salud del trabajador al inicio de la relación de trabajo es importante para la empresa. Luego ahí, el empleador tiene la posibilidad de realizar controles médicos periódicos, una vez al año, un control de salud de todos sus trabajadores. Y es importante también el control médico de egreso. Al finalizar la relación de trabajo, un control médico determina el estado de salud y permite comparar el estado de salud al ingreso, los controles periódicos o no, pero contrastar el estado de salud al ingreso y al egreso. Y de esta manera se podrá determinar que no existan secuelas incapacitantes producto de la relación de trabajo. Y en caso de que sí existieran, evaluarlas en el momento. Profe, una pregunta. ¿Este sería para cuando ya deja de trabajar, ya renuncia de por sí? O renuncia o se lo despide. O se Ok, extingue gracias. por jubilación. El egreso es frente a la extinción. Muchas empresas no lo hacen, pero bueno, es conveniente. Otro tipo de controles médicos se refiere a las inasistencias por enfermedad inculpable. Cuando el trabajador dice, bueno, estoy como en gripe, no voy a poder ir a trabajar, el empleador tiene el derecho de constatar efectivamente que exista esa enfermedad a través de un profesional de su confianza. Disculpe, profe, ¿cómo dijo inasistencias por? Por enfermedad inculpable. O sea, por una enfermedad que no está relacionada con el trabajo. Esto en cuanto a control médico. Luego, control de ingreso. ¿Qué es lo que va a tener como objetivo? Y el cumplimiento y puntualidad del trabajador. ¿A qué hora se presenta
en la empresa para iniciar su forma de trabajo. Podría realizarse un control de los elementos que trae el trabajador al ingresar a la empresa. Y sí, podría, principalmente para seguridad, para evitar la introducción en la empresa de elementos que generen riesgo. Sí, elementos peligrosos o prohibidos. Tiene también la facultad de realizar el control de salida. Al finalizar la jornada, tienen derecho de controlar los elementos del trabajador. Ahora, esto debe hacerse bajo dos posibilidades. O se controla absolutamente a todos los trabajadores al retirarse, o se hacen controles aleatorios. ¿Sí? Pero claramente no podría controlarse siempre a una sola persona, porque ahí ya estaríamos frente a una violación, habría discriminación, ¿sí? Se estaría otorgando un trato desigual, sin justificativo, sin causa objetiva que lo permita. Entonces, si se impone un control de entrada revisando los elementos que ingresan a la empresa o los elementos que salen, entonces tiene que hacerse o para todos o aleatorio, de manera tal que no exista reiteraciones excesivas sobre una misma persona. Bien, ¿qué otro tipo de control? Bueno, puede implementar dentro del ámbito de la empresa controles específicos relativos a la forma en que se presta la tarea, ¿sí? Así cumple el trabajador con las instrucciones dadas o no. Una aclaración, que me olvidé. Si el control de ingreso y egreso incluye, es muy temprano y ya estamos haciendo ensalada. Al ingresar o al retirarse del establecimiento, si hay trabajadoras femeninas, el control lo tiene que hacer una mujer. El control sobre, no sé, lo que lleva en su mochila. Tiene que hacerlo una mujer. Debe contarse el momento de ejercer el control de ingreso y de egreso con personal femenino para realizar la tarea. Con respecto al control dentro del establecimiento, bueno, lo normal es verificar algún producto terminado para corroborar su calidad. Ahora, existe la posibilidad de que se pongan cámaras, ¿sí? Cámaras de vigilancia. En este caso, deben abarcar a la totalidad de un sector, ¿sí? No a estar fijas sobre una persona determinada. Cuando el trabajador debe realizar su tarea a través de computadoras, mediante el uso de medios tecnológicos, no podría estar enfocada en la pantalla del trabajador, de un trabajador, esa cámara de vigilancia. Si... Profe,
Entonces, decime. si un trabajador tiene que trabajar con la computadora, ¿no podrían estar controlando esa unidad de trabajo, digamos, constantemente por un software que pueda ver su pantalla? A ver, normalmente las empresas en estas condiciones tienen sistemas, ¿sí? Que les indican qué trabajadores están conectados y cuáles no. Esto es válido. Estamos hablando de cámaras de vigilancia, ¿sí? Cámaras de video, enfocadas en un trabajador en particular. Esto es una violación de la intimidad. Porque a pesar de estar en el lugar de trabajo y con los elementos de trabajo, el trabajador también tiene derecho a su intimidad. No podría, por ejemplo, una cámara estar enfocada en la puerta de un baño, ¿sí? Entonces, el, normalmente hay software que controle quién está trabajando, quién está conectado y quién no. Eso no está mal, pero una cámara enfocada durante las 8 horas de trabajo sobre un solo trabajador o sobre la pantalla de su computadora, importa un trato desigual, ¿sí? Una diferencia de trato que no obedece una causal objetiva. Por eso les decía, las cámaras deben estar enfocadas de manera tal que se vea todo el sector. ¿Qué pasa con los mails? Bueno, el empleador no puede entrar al mail del trabajador y revisar qué mails mandó, a quién y sobre qué tema. Aun cuando se trate de un mail proporcionado por la misma empresa. Profe, entonces quedaría que si un trabajador está con la computadora, el empleador, por ende, no se puede meter ni ver lo que está haciendo, No, ¿no? no es lo que dije. No es lo que dije. Lo que dije es, si en una empresa se implementa un control a través de cámaras de video, las cámaras deben tomar un panorama amplio. No pueden estar enfocadas en un trabajador en particular. Eso es lo que dije. No dije que no puede la empresa eh, saber qué es lo que hace el trabajador en el horario de trabajo, porque debe trabajar, ¿sí? A ver, si el empleador pasa por detrás de un trabajador y ve que está en Facebook, le va a decir, no, mira, no es horario para estar en Facebook, tenés que dedicarte a la tarea que se te encomendó. Y esto es absolutamente válido, porque ese tiempo está a disposición de las tareas que el empleador le indique que debe cumplir. Sí puede saber qué es lo que está haciendo y cómo, siempre y cuando se haga de manera objetiva y sobre todo los trabajadores en la misma medida. ¿Está? Ahí se entendió. Sí, profe, ahí entendí mejor. Gracias. O sea, obviamente que puede ver, controlar y saber qué es lo que está haciendo, porque el trabajador tiene una obligación, que es cumplir las instrucciones que le imparta su empleador. La cuestión es que los controles deben ser genéricos, se deben poner en conocimiento del trabajador,
El trabajador debe saber que va a haber un control de ingreso y de egreso antes de que el control se implemente. Al momento de celebrar el contrato de trabajo, el empleador tiene el deber de decirle, miren que en esta empresa se hacen controles al ingresar y al retirarse. Bueno, bárbaro, el trabajador se sabe. Obviamente el control diario sobre la tarea prestada es facultad ineludible del empleador, porque si tiene la posibilidad de dar instrucciones, también tiene el derecho de comprobar si esa instrucción se cumple o no. La cuestión es que todos los controles que se hagan deben tener como finalidad asegurar el cumplimiento de las funciones de la empresa. Y en todos los casos ser genéricos, que no evidencien acoso laboral hacia alguno de los trabajadores individualmente y que no constituyen violación del derecho a la intimidad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Sí, profe. Paralelamente, otra de las funciones u otra de las facultades que tiene el empleador es la facultad o poder reglamentario. En este caso, puede de manera verbal o por escrito existir un reglamento interno, un reglamento de empresa, ¿sí? Toda esa organización del trabajo que realiza el empleador la puede plasmar por escrito y ahí establecer obligaciones y prohibiciones propias de la actividad. Sería un manual de estilo, un manual de procedimiento, en el cual también va a constar las conductas que se deberán asumir en determinadas ocasiones. En ese reglamento de empresas también pueden estar cuestiones referidas a la conducta del personal en el trabajo, las formas adecuadas para llevar a cabo la tarea, por ejemplo, la obligatoriedad del uso de medios de protección en tareas que importen un riesgo para la salud. Todo lo que conste en el reglamento es exigible por el empleador y los trabajadores están obligados a cumplir esas obligaciones, siempre y cuando no haya contradicción con la ley de contrato de trabajo y con el convenio colectivo de trabajo de la actividad. Bien. Hasta ahí, preguntas, dudas. Profe, perdón, ¿cómo era facultad reglamentario? Me quedó la frase entre medio. Sí, poder Que me lleva a anotar. reglamentario. Poder reglamentario, facultad reglamentaria. Es la de plasmar por escrito. ¿Y en qué artículo está, profe? Es una consecuencia del poder jerárquico y de las facultades de organización y de control y de dirección. Ah, listo, gracias. Bien, otra de las facultades es la de modificar algunas de las condiciones de prestación de tareas. Es lo que se conoce como ius variandi. Esto lo encontramos en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y es la posibilidad que tiene el empleador de introducir cambios
sobre elementos no esenciales del contrato de trabajo. ¿Por qué hacemos hincapié en que son elementos no esenciales? No podría, por ejemplo, en uso del variandi, modificarse la remuneración del trabajador para disminuirlas. Sí, para aumentarlas, sí, por supuesto. No podrían alterarse en detrimento del trabajador. La cuestión es esta. Es el empleador unilateralmente decide modificar alguna de las condiciones de la prestación de tareas y no necesita el consentimiento del trabajador. Por ejemplo, un elemento que se modifica a discrecionalidad del empleador es el horario de trabajo. Puede pasar de un ingreso a las 6 de la mañana a un ingreso a las 7 de la mañana y es un uso legítimo del ius variandi. Ahora, no podría pasar a un trabajador que trabaja en jornada diurna a jornada nocturna. Ahí sí estamos frente a un elemento esencial que necesita la conformidad del trabajador. Profe, ¿podría repetir el ¿Qué otra artículo cosa de podría esto? cambiar? 66. ¿Qué otra cosa podría modificarse? El lugar de prestación de tareas. Si la empresa funciona en un predio alquilado, podría necesitar trasladarse por una cuestión de costos. Y nos mantenemos dentro de cuestiones que no son esenciales. ¿Sí? Entonces, algunos aspectos del contrato de trabajo se van a modificar unilateralmente porque es necesario. Se nos corta esta reunión. Cuando se termine nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno, les decía, el contrato de trabajo es dinámico y la vocación de permanencia en el tiempo, de continuidad, implica que la empresa tiene una vida, no es una cuestión estática, es dinámica. Y el contrato de trabajo sigue la misma suerte, es dinámico. Entonces va a ser necesario modificar aspectos de esa prestación de tareas. Y a esto obedece el ius variandi.